Esto es lo que tenemos el día de hoy. Un milagro para ti. Un milagro para ti. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar entre los versículos 18 al 25, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, entre los versículos 18 al 25. Un milagro para ti, para tu vida. Y le invito, por favor, a que puedan estar abriendo sus Biblias entonces y le vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, entre los versículos 18 al 25, dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que así sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Le invito a que podamos orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos porque eres el Dios soberano, Rey supremo. Te agradecemos porque nos hablas a través de tu palabra. Tú quieres constantemente que llevemos una vida de adoración a ti, pero no nos dejas eso a nuestra cuenta, sino que nos das la guía para poder adorarte. Y tu palabra, Señor, constantemente hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso. Más, Señor, reconocemos que nuestra necesidad de ser iluminados por tu Espíritu Santo. Oh, Padre, permítenos el privilegio, Señor, de ser iluminados por ti para comprender estas verdades. Y que estas verdades, Señor, santifiquen nuestras vidas. Y Padre, que fortalezcan nuestra débil fe. Oh Padre, necesitamos confiar más en ti y menos en nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Un milagro para ti. Durante esta semana fui a la feria a comprar para abastecer las cosas de la casa. Y había una persona, una mujer de unos 40 años más o menos, que estaba sola con un letrero grande. Y ese letrero decía: si necesitas un milagro, consulta acá. Y por supuesto que llamaba mucho la atención. Pues primero porque era una mujer relativamente joven, estaba sola y con un letrero muy grande. Pero segundo, también llamaba la atención, por supuesto, el ofrecimiento, que era bastante llamativo. Ella estaba ofreciendo milagros. Hermano, los milagros se ofrecen a la orden del día. ¿Por qué? Porque los milagros, y tienen buena respuesta de las personas, y las personas buscamos o buscan milagros. Porque en sí son esencia, los milagros en su esencia son actos o son favores que van en beneficio directo de las personas. Y tienen como característica que la mayoría de los milagros son de respuesta instantánea o apuntan a necesidades específicas, urgentes de las personas. Dios es un Dios poderoso y ha mostrado su poder a través de milagros.
por supuesto. Hermanos, la creación, la vida es un milagro en sí mismo. Y de hecho, cuando hablamos de milagro, podemos ver en la Escritura, por ejemplo, que los judíos constantemente demandaban señales y milagros a los profetas, a las personas que se hacían pasar por profetas. Decían, yo traigo palabra del Señor. Ellos le exigían milagros para corroborar si realmente estas personas venían de Dios. Cada profeta en la antigüedad era validado por el milagro que realizaba. Y hermano, hoy en día muchos buscan milagros o están dispuestos a recibir un milagro. Porque, seamos sinceros, querido hermano, ¿a quién no le vendría bien quizás solucionar un problema de manera inmediata? O obtener aquello que siempre has querido de una manera milagrosa, obtenerlo, sin que estar laboreando tanto para ello. Hermano, solo el hecho de pensar que algo puede ser cumplido de manera instantánea, por lo menos llama la atención. Y sabemos, hermano, que no son pocas las iglesias u organizaciones religiosas que, como aquella señora allá en la feria, permanentemente están ofreciendo milagros. Y si de milagros se trata, hermanos, los hermanos del primer siglo seguro que necesitaban un milagro instantáneo en sus vidas, siendo perseguidos, maltratados por la sociedad. Y el apóstol Pedro les escribe precisamente para recordarles que ellos están viviendo el milagro más grande y más precioso que jamás su vida pudo recibir. A través de estas palabras, el apóstol Pedro les va a recordar que Dios tenía preparado y tiene preparado un milagro para cada creyente. Hermanos, nosotros también vamos a ser recordados de que Dios es poderoso, sí, para hacer milagros a nuestras dificultades, sí, pero por sobre todo, que Él sigue obrando un gran milagro en nosotros. Aunque hoy día no te has dado cuenta, aunque te cueste comprenderlo, aunque no lo estés apreciando, Dios tiene preparado un milagro para ti. Y yo te invito, querido hermano, para que el día de hoy podamos estar recorriendo este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25, como ahí aparece en la pantalla, a través de esta proposición teológica. Aquel que está en Cristo reconoce la obra milagrosa de Dios en su vida. Porque, hermanos, Dios sigue haciendo un milagro en nosotros. El día a día a veces nos nubla y nos cuesta comprender esta obra del Señor en su vida, pero aquel que está en Cristo reconoce la obra milagrosa de Dios en su vida. Primero que todo, hermano, porque la demanda de Dios es grande. La demanda de Dios es grande. Recordemos un poquito, solamente para contextualizar, que el apóstol Pedro les estaba enseñando, por favor, anda tu Biblia, porque vamos a ver algunos versículos clave. Le estaba enseñando a los hermanos de la iglesia, esta iglesia que estaba dispersa en distintos lugares, ¿verdad?, de Asia Menor, allá en el siglo I, y les recuerda en el capítulo 2, en el versículo 9, que Dios los había llamado, los había tomado, los había sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncien sus virtudes. Eso lo dice el versículo 9 del capítulo 2. Para eso los creyentes habían sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, no solamente para recibir una salvación, sino para que y Dios les da la capacidad para que comiencen a anunciar las virtudes del Señor, las características, los atributos del Señor, las bondades del Señor. El creyente tiene que comenzar a divulgarla. Para eso, hermano, el creyente no solamente tiene que hablar, predicar el evangelio con palabras, sino vivir una vida digna de un creyente, y para eso lo que realiza es apartarse de los deseos de la carne. Eso dice el versículo 11. Vivir una buena vida, tener una buena manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Apartándose de los deseos de la carne.
Apartarse, hermano, de vivir según uno siente o según uno cree. Porque finalmente eso es servir al pecado. Y como dice el versículo 16 del capítulo 2, al final, pasen de servir al pecado a ser siervos de Dios. Y vimos la exposición anterior que el Señor demandaba de estos hermanos que fuesen dóciles, que estuviesen sujetos, sumisos a las autoridades, ¿se acuerdan? A todas las autoridades, y comenzamos a ver eso. ¿Por qué? Porque la vida del creyente tiene que mostrar la obra del Señor. Y hoy día vamos a ver otro grupo en donde, o otro lugar en donde el creyente tiene que mostrarse como tal. ¿Y por qué? Hermanos, recuerda siempre, debemos reconocer la obra milagrosa de Dios en nuestra vida. Primero porque las demandas de Dios son grandes, las demandas de Dios son enormes, son grandes. Versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y como yo les decía, después de haberle mostrado al apóstol Pedro de cómo debían comportarse y vivir ellos mostrando al Señor en medio de la sociedad, ahora el apóstol Pedro aborda el tema que esa buena manera de vivir debe alcanzar incluso dentro del hogar cristiano. Ya no solamente en la sociedad, sino que ahora algo más específico. La buena manera de vivir del creyente debe ser mostrada dentro del hogar cristiano. Por eso le habla a los criados. En el mundo greco-romano, que es el mundo del primer siglo, tenía un significado especial para quien era considerado un criado. ¿Quién era un criado? Los criados, para que lo tengamos claro, y a quién se está refiriendo el apóstol Pedro acá, eran aquellos siervos que eran considerados como personas y que estaban dentro de la familia. Por favor, mira, a este tipo de personas le estaba hablando el apóstol Pedro. Siervos que estaban y que se movían dentro del círculo familiar. Y por supuesto, este siervo no es el común que tú y yo conocemos, ¿verdad? Un siervo o un esclavo que está transportando cargas o está a pleno sol en la siembra. No, no, no. Es un siervo confiable. Y muchos de estos siervos que eran cristianos desempeñaban funciones importantes para las familias de donde ellos eran siervos. Como por ejemplo, porque eran siervos confiables. Tenían vínculos afectivos incluso con la familia. Ellos, estos siervos, educaban a los hijos, practicaban la enfermería, también veían el tema de las finanzas, etc. Ellos gozaban de privilegios, estos siervos, como por ejemplo la posibilidad de ser comprados o pagar por su libertad, e incluso estos siervos podían llegar a ser ciudadanos. Sin embargo, hasta que eso no sucediera, seguían siendo esclavos, siervos. Entonces Pedro les habla a estos criados, a estos siervos, acerca de la actitud que debían tener ante sus amos. Es llamativo que Pedro le escriba a siervos, pues nadie tomaba en cuenta a los siervos, a los esclavos, y Pedro le escribe a los esclavos. Claro, porque Pedro no los consideraba como esclavos, sino como hermanos en Cristo. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque, hermano, la sujeción debía darse independientemente de las características del amo. El amo podía ser bueno, afable o también difícil de soportar. Podría ser cruel, podría ser perverso. Pero el motivo por el cual ellos debían mostrar sumisión, ser dóciles con los amos, no era por las personas, no era por cómo eran sus amos con ellos, sino primero que todo por el temor que debían tener al Señor.
En el versículo 17 había hablado de esto, ¿se acuerdan? Allí mismo lo habíamos visto, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Por lo tanto, primero se teme a Dios, y porque hay que tener temor a Dios, entonces hay que ser sumiso con los amos, independientemente si el amo es bueno o es malo. Versículos 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿por qué, hermanos? En esencia, la función del esclavo se caracterizaba por la sumisión a los amos. Ese es un esclavo, está en un escalafón abajo de su amo, por supuesto. Por tanto, los amos siempre, o no siempre, más bien dicho, daban un buen trato a los esclavos, ¿verdad? Cuando el esclavo desobedecía o era acusado de no estar realizando bien su trabajo, el amo podía hacer eso, los esclavos eran castigados cruelmente. De hecho, el castigo mayor para un esclavo era la crucifixión. Y ojo que socialmente estaba aceptado ese trato a los esclavos. Pero Pedro habla que los esclavos cristianos eran castigados muchas veces por hacer el bien. Y esto se debía a lo siguiente, escúchame, en el primer siglo se esperaba que los esclavos adoptaran el mismo estilo de vida de sus amos. Y entre estos aspectos, los siervos comúnmente acuñaban los mismos preceptos morales, los mismos preceptos éticos de sus amos e incluso religiosos. Adoraban a los mismos dioses y tenían que adorar a los mismos dioses que sus amos. Si el amo mentía, bueno, el siervo podía mentir también porque el amo lo enviaba y le decía, mienten esto, y el siervo tenía que mentir. Si el amo era soberbio, entonces el siervo también actuaba con soberbia ante aquellos que el amo estaba enviándole a actuar con soberbia. Y si el amo adoraba a un dios pagano, los siervos también debían hacer lo mismo. Mientras más parecido a su amo, mayor era la sumisión. Pedro ya había definido que debían honrar a todos y temer a Dios. Y que Dios es el que establece lo que es el bien de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que indique la sociedad, ni tampoco lo que sus amos indicaban. Y ellos hacían el bien, vale decir, daban testimonio del Señor, honraban al Señor. Y no eran pocas las veces en que el siervo cristiano tenía conflictos importantes con sus amos, porque primero que todo, la conducta del siervo derivaba del temor a Dios y no solamente de lo que su amo le decía. Entonces los amos iban y les decían, mientan, y el siervo cristiano les decía, yo no puedo mentir. O peor aún, el amo le decía, adora al Dios que yo adoro. Y el siervo cristiano decía, solamente adoro a mi Señor. Y se producían esta clase de conflictos. Y Pedro, hermano, entonces, y en definitiva, exhorta a los siervos a que si por causa del temor del Señor, por eso le habla así, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, eso, si es por causa del temor al Señor, ellos van a tener conflicto con sus amos, prioricen la gloria del Señor, porque esto traerá reconocimiento, por tanto es necesario que lo soporten. Y Pedro le dice en el versículo 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? O sea, si pecan, por supuesto, y hacen algo malo, obvio que merecen el castigo. Recuerda el contexto del primer siglo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, o sea, si manteniendo el temor delante del Señor, sufren por eso y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro no les está diciendo a los siervos que soporten las injusticias sociales, por favor. Este pasaje no habla acerca de las injusticias sociales, no tiene nada que ver con eso. Las injusticias sociales, como vimos la vez pasada, deben ser denunciadas por los canales apropiados.
Lo que Pedro les está diciendo es que si por causa del Señor ellos sufren injusticias, que las soporten porque hay un bien superior, la gloria del Señor. Y de paso, hermano, les entrega unas palabras hermosas de aliento. Esto ciertamente es aprobado delante del Señor. Ellos estarían recibiendo la aprobación de su Señor, del Creador del universo, por tanto valía la pena. En el fondo, lo que Pedro está haciendo, hermano, está llamando a los esclavos cristianos a tener una correcta relación con sus amos. Una relación de respeto, de honra, de sumisión, pero no más que eso. El principio fundamental es este: obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esto cause conflicto. Versículo 21, la primera parte del versículo. Pues para esto fuisteis llamados. Y el recordatorio, además, hermano, es que ellos han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto, el llamado precisamente consiste en que ellos, ¿cuál había sido el llamado? Anunciar las virtudes del Señor. Por lo tanto, para esto fuisteis llamados, que los creyentes del primer siglo, y por extensión, hermano, todos los creyentes, hemos sido llamados para que a pesar de las situaciones adversas y del sufrimiento por causa de Cristo, que era anunciar las virtudes del Señor, a pesar de ese sufrimiento, hemos sido llamados a no pecar, a pesar de estas circunstancias adversas. Hermanos, los creyentes debemos considerar siempre y priorizar la gloria del Señor y el testimonio de Cristo, aunque esto traiga conflictos o situaciones adversas. En medio de esas situaciones adversas, tú y yo debemos mantenernos firmes sin pecar. No era menor lo que Pedro le estaba pidiendo a los hermanos, y no es menor tampoco para nosotros hoy en día. Porque hay muchas o distintas situaciones, hermanos, en las cuales nuestros intereses pueden verse en conflicto debido a que si damos testimonio del Señor, esto nos va a poder generar quizás algún tipo de adversidad, algún tipo de problema, ¿o no? Piensa un poquito quizás allí en tu familia, con los que te rodean, o piensa quizás en el lugar donde trabajas, donde estudias. Es común, por ejemplo, en los trabajos que los creyentes se vean expuestos a situaciones donde deben decidir si seguir dando testimonio del Señor por sobre alguna situación puntual que se haya dado o no. Si actuamos bien de acuerdo a la voluntad del Señor, con temor al Señor, entonces de seguro más de alguno ahí en el trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Qué crees tú? Bueno, no les va a caer bien esto a todos, por supuesto, y comenzará algún tipo de recriminación, alguna pesadez te van a decir. Y luego, por mantenernos firmes en la voluntad del Señor, de las pesadez puede pasar a la descalificación y en muchos casos persecución, como sé que algunos de ustedes viven. ¿Qué eliges entonces? Esto es común muchas veces para los jóvenes cuando están en el colegio o en la universidad. Por dar testimonio del Señor, hay jóvenes, y como un joven cristiano prefiere no hacerse parte de amistades o ir a lugares en donde la mayoría concurren y saben que son lugares que no le edificarán, que es más, serán ocasión para ser tentados o estarán siendo partícipes de situaciones penosas. Y muchas veces los jóvenes, al decir no, el joven es apartado, es calificado como un fanático, como un religioso, incluso denostado. ¿Qué hace el creyente en esos casos entonces? Hermano, esta es la misma situación que los siervos estaban viviendo en el primer siglo por mantener el testimonio del Señor. Por ser fieles según Dios indicaba, eran maltratados. Bueno, nada nuevo bajo el sol, el Señor Jesús ya lo había dicho allá en Juan 15, 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, si al Señor Jesucristo le hicieron esto, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Te das cuenta, hermano? El principio es el mismo. Mantenerse fiel a Dios, temer a Dios, va a traer consigo primero, como lo vimos la semana pasada, que el Señor sea reconocido. Y segundo, que nuestras acciones sean aprobadas por el Rey del universo. ¿No vale la pena eso acaso? Hablamos entonces, escúchame, ¿de qué lado está tu fidelidad? Y hermano, tenemos que reconocer entonces la obra milagrosa de Dios en nuestra vida. Porque necesitamos un milagro del Señor en nuestras vidas. Primero, porque las demandas son grandes, son enormes. Pero además, hermano, la certeza de Dios es mayor. Oh, hermano, la certeza de Dios es mayor. ¿No te pareció que la demanda es grande? Dar testimonio del Señor en todo momento, en todo lugar, a pesar de mis intereses, a pesar de lo que esto pueda significar. Mantenernos firmes, fieles al Señor. Hermano, pero la certeza de Dios es mayor. Versículo 21 al final dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Hermanos, todos los creyentes han sido llamados para que a pesar de las situaciones adversas y del sufrimiento por causa de Cristo, muestren aquella luz admirable, las virtudes del Señor, a no pecar a pesar de las circunstancias adversas. Ese ha sido nuestro llamado. ¿Es posible hacer esto? Pedro entrega las certezas, hermano, porque como te he dicho y te repito muchas veces, cuando hay una demanda del Señor en la Biblia, comienza a revisar porque va a estar rodeada de alguna certeza. Y las certezas del Señor siempre son mayores a sus demandas. También Cristo padeció por nosotros. Hermano, esta es la clave y el pasaje central, el mensaje central de Primera de Pedro está aquí, justo en medio de la carta. Cristo no es solo un ejemplo, que sí lo es mucho más, porque Él posibilitó que los creyentes seamos transformados por el poder de Dios para vivir en justicia. Porque también Cristo padeció por nosotros. Él, en lugar nuestro, te dio y me dio, y Pedro le está recordando a los hermanos del primer siglo, les dio la posibilidad por su muerte para poder adorar a Dios, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Hermano, el Señor nos dio ejemplo. Me gusta mucho esa palabra ejemplo, porque quiere decir una copia por imitación. El Señor nos mostró para que nosotros copiásemos lo que Él hizo, dejándonos ejemplos para seguir sus pisadas. Es como el niño que, bueno, ahora que empezaron los alumnos, o el alumno que tiene que aprender a escribir, el niño que tiene que aprender a escribir, y el profesor le da el modelo de la letra que él tiene que copiar exactamente. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeñitos y teníamos que copiar exactamente, nos hacían caligrafía y teníamos que hacer igual la misma letra? Después cuando grande ya ahora tenemos una letra no tan bonita como esa, pero el niño tenía que copiar exactamente. Bueno, eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Nos dejó un ejemplo para que nosotros lo copiásemos exactamente. De hecho, añade ahí la figura de las pisadas para que sigamos sus pisadas, porque no hay otro camino, no hay otra forma. Seguir el camino de Cristo, seguir el camino de Jesús, su ejemplo. Entonces, volvamos al plano general. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Y para hacer esto debemos apartarnos de los deseos de la carne, dejar de hacer lo que queremos y vivir en pecado y responder a su voluntad temiéndole, obedeciéndole, sirviéndole en todo momento. ¿Es posible? ¿Cómo podemos hacerlo? Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo
para que sigamos sus pisadas. Hermanos, para adorar a Dios, no se adora de acuerdo a lo que tú estimes conveniente. Sigue el ejemplo y las pisadas de Cristo. Y tengo que decirte esto, hermano. Cristo eligió, Dios mismo, el Padre, eligió dejarnos un ejemplo a los seguidores. Y este ejemplo está basado en la paciencia. Escúchame, el ejemplo que Cristo nos dejó es la paciencia. Hermano, a continuación, desde el versículo 22 en adelante, el apóstol Pedro va a describir este ejemplo para que los creyentes del primer siglo, y por extensión nosotros, copiemos el ejemplo de Jesús. Pon atención. ¿Recuerdas como el niño que copia exactamente lo que su profesor le está enseñando? Copiemos el ejemplo de Jesús. Versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Mira lo que hizo el Señor Jesucristo primero. Recuerda, este ejemplo tiene base en la paciencia. Y la paciencia es representada en la actitud y las acciones que Cristo tuvo, justo y sobre todo en sus peores momentos. La injusticia que el creyente vive por solo el hecho de ser cristiano, y que hoy día lo estamos viendo más que nunca, hermano, y se va a seguir acrecentando, los malos tratos, los desprecios deben ser vividos según el ejemplo de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro lo que está haciendo acá, está echando manos acá a Isaías 53:9, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto enfatiza que la muerte de Cristo fue un acto de justicia. Bueno, por lo tanto Pedro le está diciendo al hermano, ustedes sufren injusticia, mira a Jesucristo. Versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Hermanos, los evangelios, pudimos verlo en el evangelio de Marcos, registran que el Señor Jesucristo recibió un maltrato verbal, ¿o no? Sí, constantemente le dijeron cosas, lo calumniaban, pero él no respondió ni tampoco amenazó a sus ejecutores. Cuando padecía, no amenazaba. Es más, el mismo Señor Jesucristo enseñó lo que se debía, o la respuesta que se le debía dar a aquellos que le hacían mal al creyente. En Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mira hermano, mira el estándar que el Señor demanda a los suyos. Vivir reflejándole en todo momento. El apóstol Pedro, un poquito más adelante, lo iba a decir de la siguiente forma: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Te das cuenta, hermano? Mira el ejemplo de Jesucristo. No hizo pecado, no se halló engaño en él. Él, aunque le maldijeron, no respondía con maldición. Aunque estaba padeciendo, no amenazaba. Mira lo que él hacía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El quinto ejemplo, hermano, lejos de responder a sus contendores, Cristo encomendaba su caso a aquel que juzga justamente, al Dios Padre. Cristo dejó el destino en las manos, su destino en las manos de Dios. Cristo obedeció el principio que una persona no debía buscar venganza, sino más bien dejar el juicio de nuestros oponentes en las manos del Padre. Por favor, entendamos algo acá. El punto no es que los cristianos debieran dejar de defenderse en las cortes, por ejemplo, si es necesario, sino que no debiéramos buscar venganza contra los que nos han injuriado. De todos modos, hermanos, a veces lo que, viendo el ejemplo de Jesús, pareciera que la mejor respuesta, el mejor argumento es el silencio. Pero otra vez, hermanos, silencio, no una resignación pasiva, sino una confianza con paciencia en el Señor. Pablo lo escribe de la siguiente forma, allá en Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo el bien, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, vale decir, se va a avergonzar. Tu enemigo, si va a ver que tú en vez de reprocharle, de buscar lo malo, le haces el bien, va a comenzar primero a sentirse incómodo por esto, y el Señor puede obrar potentemente en su corazón. Versículo 21, ahí en Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Versículo 24. Quiero pedir toda tu concentración ahora, querido hermano, por favor. Porque Pedro, ahora citando el Antiguo Testamento, recordando que aunque Cristo no hizo aquellas cosas, fue juzgado injustamente, él sí hizo otras cosas. Confió en su Padre, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiemos el caso al Señor. Pero además Pedro añade lo siguiente. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La obra de Jesucristo no fue solamente hasta donde quedamos nosotros, que es confiar en el Señor, sino que Él hizo algo más. Él llevó él mismo nuestros pecados de su cuerpo sobre el madero. Vuelve a citar acá a Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano Pedro vuelve a citar el ejemplo del siervo sufriente de Isaías 53. Hermano, mira, escúchame, en el Antiguo Testamento este ejemplo había sido dado para hablarle a Israel cómo debía ser su actitud y cómo Israel debía comportarse ante las situaciones adversas. Pedro indica que este ejemplo en realidad lo encarnó Jesús y exhorta, mira, a los cristianos que debían seguir las pisadas del Maestro. La paciencia para dar testimonio del Señor en tiempos adversos es el ejemplo que desde siempre el Señor ha demandado de los suyos, de Israel, de Jesucristo, de su iglesia. Tú me podrías decir, pastor, lo que estoy escuchando y al ver el ejemplo de Jesús tan sumiso y perfecto hace que mi obediencia a Dios sea mucho más difícil, porque veo mis propias limitaciones, pero hermano, es exactamente lo que Pedro quería llevar a estos hermanos, que vieran sus limitaciones para cumplir las demandas de Dios. Jesucristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Mira el versículo 24, lo que sigue diciendo. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Hermano, mira lo que está diciéndole acá el apóstol a los hermanos. Pedro le está señalando y le está recordando las implicancias éticas de la paciencia y que la muerte de Cristo tiene para los creyentes. Ahora los creyentes están posibilitados, tú y yo, de vivir para la justicia. Los creyentes hemos sido transformados, justificados, sanados interiormente. Por eso y por tanto es posible adorar al Señor porque Cristo lo hizo posible. Y añade, mira el versículo 25, qué maravilloso, hermano. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oh, la realidad es esa. El creyente era una oveja descarriada. Y cuando hablamos de una oveja descarriada, ¿qué se te viene con esta metáfora a la mente? Una oveja desprotegida, expuesta a que sus enemigos la devoraran. Así estábamos. Pero esa oveja desprotegida volvió, se convirtió ahora en una oveja que tiene un pastor, que le cuida y que le alimenta y que ya no está sola para enfrentar el día a día, sino que tiene un obispo
de su alma, además. Vale decir, esa palabra obispo es un cuidador, alguien que está sobreviendo el alma del creyente. Hermanos, por favor, tú y yo debemos tener la certeza de que la obra de Cristo es mayor a las demandas del Padre, porque su obra es completa en nosotros y nos posibilita que podamos entrar confiadamente ante su trono de gracia y hallar misericordia. No sé si te das cuenta, querido hermano, lo que hizo Pedro acá en este pasaje es maravilloso, maravilloso. Comenzó con el tema de la servidumbre como un paradigma de la humildad y demandándole fidelidad de los siervos a los amos, ¿cierto? Así comenzó. Pero Pedro termina acá recordándoles el Evangelio y las certezas que ahora el creyente tiene en Cristo para poder cumplir las demandas del Señor. Hermano, es posible adorar al Señor en todo tiempo porque Cristo lo hizo posible para ti. Él mismo murió en tu lugar, Él te perdonó, te libró del dominio del pecado y hoy, estando muerto a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Y no solo eso, hermano, no solamente que te haya salvado, sino que hoy ya no estás solo, no estás sola, querida hermana, para enfrentar las situaciones que te afligen y te limitan para obedecer y servir a Dios. Además de perdonado, el buen pastor te guía, te alimenta y cuida tu alma. Qué maravilloso el amor y el buen pastor que está contigo y está conmigo. ¿Cómo te pastorea el Señor a diario? Con su palabra, con la oración, con la comunión con tus hermanos, con la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu realidad hoy ante las demandas del Señor? Muertos al pecado. Por tanto, tu adoración es posible. Me gusta mucho como Pablo lo dice allá en Romanos 6, lo estuvimos estudiando hace un tiempo, en el capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, Cristo murió y resucitó y cambió de estado, así también nosotros andamos en novedad de vida. Esa es la realidad del creyente. Mira el versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la realidad del creyente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el Padre, a ti, si has abrazado la fe del Evangelio, si has creído que Jesucristo es tu suficiente Salvador, te ha justificado y ya no te ve como un pecador, te ve como su hijo, como su oveja, como el cuidador. Él está cuidando tu alma. Versículo 11 al final de ahí del capítulo 6 de Romanos. Así también vosotros, considérense, esta es su realidad, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra realidad. Muertos al pecado, por tanto, tu adoración es posible. Hermano, dar testimonio del Señor es una lucha para ti. Para mí también lo es. Muchos se oponen. Nos cuesta sostenerlo. Nosotros mismos somos nuestro peor obstáculo muchas veces. Por dar testimonio de Cristo, hermanos, hemos recibido pesadeces, persecuciones. Y a veces nos cansamos. Decimos, ¿valdrá la pena esto? Cuando tu familia está en contra tuyo, cuando tus hijos no quieren saber nada del Señor, cuando muchas veces incluso te cuesta resistir la tentación por medio de tus fuerzas, pareciera que la única alternativa muchas veces es ceder. Mira el ejemplo de Cristo. Vivió en justicias, paciencia, encomienda tu causa al Señor. ¿Eres maltratado? Paciencia, encomienda tu causa al Señor. Ya no puedes más. Paciencia, encomienda tu causa al Señor. El Señor Jesucristo lo decía así allá en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz.
Sí, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Concluyo, hermanos, con lo siguiente. Desenvolverse o desenvolvernos en una sociedad con tantas demandas. Y cuando vemos las demandas del Señor que son tan altas, y nos vemos a nosotros que tenemos tantas limitaciones, pareciera un camino cuesta arriba, ¿verdad? Sin embargo, ante las demandas de Dios, sus certezas son mayores y son ellas las que debemos considerar, creer y esperar. Puede que este tiempo hayas estado viviendo tratando de obedecer a Dios con buenas intenciones y de servirle y de obedecerle, pero quizás te estás apoyando en tu propia prudencia, en tus propias fuerzas. Mira el ejemplo de Cristo. Paciencia y encomienda al Padre. Confía en Él. Y si has estado lejos de este modelo de Cristo, hoy es tiempo de arrepentirte. Hoy es el tiempo de cambiar de mente y comenzar a vivir de acuerdo a Dios demanda, porque en Cristo esto es posible. Arrepiéntete, cambia ese modo de vivir, ese modo de pensar y confía, vuelve a confiar en la obra suficiente y poderosa de Cristo por ti, que no solamente te rescató, sino que además es tu pastor. Y Él sí que es un buen pastor y te guía y te sostiene y es el cuidador de tu alma. Solo en Él puedes confiar. Hermanos, no te olvides nunca. Aquel que está en Cristo reconoce la obra milagrosa de Dios en su vida, porque esto, hermanos, es un milagro. Considera esto, hermano, que eres parte del milagro de Dios. Cuando estabas muerto, Él te dio vida y estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Y aunque las demandas del Señor son grandes, porque Él es santo, sus certezas son mayores, porque las encontramos allí, en el madero de la cruz. Te invito entonces a que consideres nuevamente una adoración plena al único que es digno de recibir la gloria. Y en Cristo es posible, porque hay un milagro para ti. Permíteme, querido hermano, querida hermana, orar. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Oh, Padre, qué bien nos hace recordar tu evangelio. Oh, Padre, cuando hemos querido bendecirte, cuando hemos querido adorarte y se interponen nuestras limitaciones constantemente. Oh, Señor, gracias por Jesucristo. Porque no solo nos rescató, sino que es el buen pastor que está pastoreando, guiando nuestras vidas por delicados pastos, Señor, y está guardando, cuidando nuestras almas para poder obedecer y servir, para amarte, Señor, para amar al prójimo. Cuánta esperanza, cuánta certeza. Esta esperanza viva que hablaba el apóstol Pedro al principio, más viva que nunca, porque Cristo vive. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de lo que debemos arrepentirnos y confiar plenamente en tus certezas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.